Efesios capítulo 4, vamos a estudiar la palabra. La palabra del Señor en esta tarde. Efesios capítulo 4, versículo 13. Me dice amén cuando ya lo tenga. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Diga conmigo: Señor, en esta hora, abre mi mente, abre mi entendimiento para aprender ese propósito que tú tienes para mí a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y amén. He colocado como título a esta enseñanza: la formación de Cristo en la iglesia. La formación de Cristo en la iglesia. Yo le pregunto a usted: ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Diga: yo soy la iglesia, ¿verdad? Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Necesito ser formado ¿por quién? Por Cristo. Que Cristo sea formado en mí como iglesia y vaya creciendo esto en mí. ¿Cuántos han puesto los ojos en amigos, familiares o cristianos que no dan buen testimonio? Y esto ha servido de excusa para no adquirir compromiso con el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ponido los ojos en cristianos, amigos, familiares que no andan con el Señor y decimos: ay, eso yo para qué hago eso, si mire está para allá, y mire, ¿cierto? Pero esa no es la idea es que nosotros pongamos los ojos ¿en quién? En Cristo, para caminar con Él, expresando a través de la palabra, expresándolo a través de la palabra. Número 1, se trata de una nueva vida, expresando la voluntad de aquel que nos llamó. Expresando, o se trata de una nueva vida. Expresar a Cristo se trata de eso, de una nueva vida, dando a conocer a aquel que nos llamó, aquel que nos amó, aquel que nos ama, aquel que dio la vida en la cruz por usted y por mí, y resucitó y nos dio vida y vida en abundancia. Capítulo 4, ahí mismo de Efesios, versículos 22 al 24. Dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, ahí mismo donde estamos, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿qué dice ahí? En cuanto a la vieja, ¿qué? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo, ¿qué? Hombre. Dice la Escritura también: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay que despojarnos de ese viejo hombre. Hay que despojarnos de esto. Luego dice que está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Porque ese viejo hombre se engaña a sí mismo, haciendo cosas que no agradan a Dios, pero él piensa que está haciendo lo correcto, pero es incorrecto. Versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Habla de la ¿qué? De la mente. Tenemos que renovar nuestra mente en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su palabra. Amén. Y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en él la justicia y santidad de la verdad. Versículo 24. Y revestidos del nuevo ¿qué? Hombre. Un nuevo hombre creado según ¿quién? Dios.
según Dios, Amén. creado según Dios, según el propósito de Él. Recuerde que Dios crea a Adán y crea a Eva con un propósito, ¿verdad? Dios crea a Adán y dice: a imagen de Dios lo creó, a imagen de Dios los hizo. Él colocó ¿qué? Su imagen en el primer hombre, en el Edén. Y él falla. Pero en este tiempo dice el Señor que tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, ¿verdad? De ese nuevo hombre creado a través de Jesucristo, que es en la justicia y la santidad de la verdad. Para expresar, en otras palabras, para expresar a Cristo a través de nuestras vidas. Número 2, es decir, tenemos que dejar que Cristo habite en nosotros. Que Cristo habite en nuestra vida. Gálatas 2:20, ahí más adelantico. Vamos a Gálatas. Perdón, más. Gálatas capítulo 2. Más atrasito. Gálatas 2:20, ahí más atrasito. Leemos esta palabra. ¿La tenemos? Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Le dice amén cuando ya la tenga. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo ¿qué? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuán glorioso es esto, ¿verdad? Amén. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, dice el apóstol, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Mas vive Cristo en mí. Y ahora dice, dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo que tengo en este momento, lo vivo en la fe del Hijo de ¿quién? De Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que ya no vivimos según nuestro yo, según nuestra carne, según nuestro deseo, sino que vivimos según Cristo, según la palabra, según lo que hemos aprendido y podemos experimentar a través de nuestras vidas, lo que hemos aprendido de esa palabra. Número 3, nos capacita para expresarlo y darlo a conocer. Él nos capacita para expresarlo y darlo a conocer. Efesios capítulo 4, versículo 12, vamos ahí donde estábamos. Efesios capítulo 4, verso 12. Mira lo que dice la Escritura: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos capacita para expresarlo y darlo a conocer. Fuimos llamados para hacer ¿qué? Para expresar a Cristo, para darlo a conocer. Versículo 12, ¿ya lo tienen? Amén. 4:12 dice: al fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Diga yo, nosotros. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es necesario que nosotros seamos edificados. Cuando hacemos una construcción, hay que hacerla bien planteada desde el principio. Hay que hacer sus bases, sus columnas. Hay que meterle buenos materiales. ¿Para qué? Para que cuando venga un terremoto, para cuando venga un temblor, no se cuartieren las paredes y se dañe lo que usted hizo. Entonces, cuando el constructor va a hacer algo, el constructor ¿qué hace? Analiza el terreno y cava profundo para meter unas buenas vigas de amarre para que ese terreno quede ¿qué? Firme. Eso se llama edificar. Para que cuando venga un terremoto, un temblor, les decía,
las paredes no se vengan abajo. Así es en Cristo también. Necesitamos ser edificados en el Señor, en su palabra. ¿Para qué? Para estar bien edificados, para cuando venga ese temblor, que son las pruebas, las dificultades o cualquier circunstancia, no nos haga mover de lo que hemos creído en su palabra, sino que estamos ¿qué? Firmes en Él, confiados en Él, confiados de que Él está con cada uno de nosotros. Número 4, somos formados hasta llegar a la estatura de ¿quién? De Cristo. Hasta esa estatura de ese valor perfecto. Ahí, versículo 13, Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, 13. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida a la cual nosotros, hasta la cual tenemos que llegar, hasta la cual somos formados, hasta llegar a esa estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo. Hasta que todos lleguemos a esa plenitud, dice la palabra. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Hay que correr ¿con qué? Con paciencia. Hay que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera que tenemos por delante? Llegar a la plenitud del Hijo de Dios. Llegar a la estatura de Cristo. Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta la estatura de Cristo, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual estamos aquí, estudiando, analizando, aprendiendo, hasta llegar a la medida de esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Seguimos, número 5, introducidos para no caer en artimañas del error. Hay muchas artimañas del error, muchos falsos profetas, falsos maestros, que enseñan cosas que no tienen fundamento, ¿verdad? Y vamos a leerlo en Efesios capítulo 4, versículo 14. ¿Qué dice? El siguiente versículo. El siguiente verso dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted ve hoy día que hay tanta gente que enseña cosas, que se mete a la internet, que se mete a investigar y ve unos aprendizajes por séptimo día. Vimos hace unos días, unos meses, el año pasado creo que fue más exactamente, como un señor agarró un grupo de personas, se los llevó para un campo, los puso a trabajar, les decía que era que Dios no quería que tuvieran contacto con la ciudad o la otra civilización, porque se contaminaban. Y ellos creyendo se fueron, terminaron esclavizados y el que los llevó terminó enriqueciéndose. Entonces usan artimañas del error, artimañas del error. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, no tenemos que meternos en cualquier lado, sino tenemos que meternos donde se enseñe la doctrina de Cristo, la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros enseñemos eso. Gloria al Señor. Seguimos. Amén.
Versículo, punto número 6, para crecer en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Es necesario que crezcamos en aquel que es la cabeza, que es ¿quién? Cristo. Jesucristo. Número 7, somos edificados en amor. Somos edificados en amor. Efesios 4:16, ahí mismo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo unido, aprendiendo de Cristo, aprendiendo de la palabra, siendo instruidos en esta verdad presente que es ¿quién? El Señor Jesucristo. La formación de Cristo en mí me conduce a experimentarlo en todo lugar. La formación de Cristo en usted y en mí debe ser experimentada, debe ser expresada en todo ¿qué? En todo lugar, en todo tiempo. Expresar lo que estamos aprendiendo en Él. Entonces, en conclusión y resumen de todo lo que les he hablado, este es el tiempo perfecto para expresar a Cristo, quien nos habita. Esta es la hora, este es el lugar, este es el momento, este es el tiempo de expresar. La formación de Cristo en mí me conduce a expresarlo en todo lugar, en todo tiempo, en todo lugar, en toda hora. Amén. Que nosotros expresemos al Señor y que Él sea nuestra expresión de vida. Que ese viejo hombre que hace cosas que no agrada a Dios vaya muriendo y en nosotros vaya viviendo ese nuevo hombre que es según Dios y agrada al Señor a través de sus palabras. ¿Estamos de acuerdo? Así que en esta tarde vamos a darle gracias al Señor.